Buenas tardes tengan cada uno de ustedes donde se encuentren, con quien se encuentren, si están en sus casas, si están en sus trabajos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que dediquemos unos 10 minutos de nuestro tiempo para que leamos la palabra de Dios. Leeremos los versículos del 21 al 28 que están en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 5, versículo 21 al 28. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que a la letra dice así. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que de tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hemos leído 8 versículos de la palabra del Señor y en esta tarde vamos a estar frente a este consejo bíblico que la palabra de Dios nos trae. Y como siempre decimos, tratemos de abrir nuestro corazón, de abrirnos y estar atentos humildemente para escuchar, para aprender lo que la palabra de Dios nos aconseja en esta tarde. El primer verbo que aparece aquí como una prohibición es la referencia que Jesús hace al Antiguo Testamento, no matarás. En el capítulo 20, versículo 13 del libro de Éxodo, encontramos ese mandamiento, no matarás, adjunto a los otros 9 mandamientos. Obviamente, este acto criminal, no solamente en el Antiguo Testamento era objeto de juicio, también en nuestros tiempos es objeto de juicio. Pero a pesar de que Jesús haya dicho en la lectura que hicimos ayer, que Él no vino a abrogar la ley, a anular la ley, sino a cumplirla, aparentemente es más exigente el mandato que Él nos está haciendo ahora, o el consejo que Él nos está dando ahora, porque en el Antiguo Testamento dice, no matarás, y ahora nos dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, que le llame necio, que le llame fatuo o estúpido o imbécil, es objeto de juicio. Aparentemente son palabras simples, son palabras sencillas y que nosotros pensaríamos o podríamos atrevernos a decir que es una exageración que estas 3 palabras que Jesús está mencionando aquí sean objeto de juicio en el mismo nivel que en el Antiguo Testamento era objeto de juicio matar o asesinar. Sin embargo, no podemos negar nosotros que el enojo trae consigo o desencadena una cantidad de emociones, de acciones, de deseos, de impulsos, que algunas personas pueden llegar hasta el punto de golpear a otro por el enojo. Y si no llega a golpearlo, puede ser que se tenga el impulso, la gana, la necesidad extrema de golpearlo. Deseos de dañar a otra persona. Si estás muy airado, si estoy muy airada,
si me vuelvo una persona iracunda, me vuelvo una persona que estoy deseando siempre dañar a otras personas. Y si no los daño yo, desearles que les vaya mal. Es decir, yo quiero que veamos estos textos con la mayor sinceridad que podamos hacerlo, porque solamente si lo hacemos así es que esta palabra nos va a traer un consejo y nos va a ayudar a cambiar. Cuando nosotros nos ponemos iracundos o enojados entre nosotros, entre hermanos, llegamos hasta ese punto de desear que a esta persona no le vaya bien. Y si por una u otra razón no le va efectivamente no le va bien, entonces nos lavamos las manos, nos escudamos y llegamos a decir, es que yo sabía que no le iba a ir bien porque me hizo mal o porque me hizo daño, o hasta porque le hizo daño a otra persona, y nosotros estamos cobrando como ese daño que recibió otra persona o que recibimos nosotros en otro momento, por dar lugar a ese sentimiento de ira en nuestro corazón y por dejar que coja raíz en nosotros. Entonces podemos llegar hasta ese punto. Y tal vez ya no cometemos el asesinato al que se refiere el Antiguo Testamento, pero llegamos al mismo punto de matar y de dañar interiormente, de matarle a una persona la ilusión, de matarle a una persona la dignidad. De una o de otra forma, cuando nosotros nos ensañamos con una persona, llegamos hasta esos puntos extremos de decir o hacer cualquier cosa en contra de la otra persona, porque eso va a provocar placer. El enemigo trabaja con nuestro corazón, trabaja con nuestros sentimientos y nos lleva a encontrar placer en el daño que otra persona reciba. La ira enciende en nosotros emociones que nos vuelven torpes al actuar, torpes al hablar. Decimos cosas a veces sin pensarlas porque se nos entorpece el entendimiento, porque la ira se ha apoderado de nosotros, se ha apoderado de nuestro corazón, se ha apoderado de nuestros pensamientos, se ha apoderado de nuestras expresiones, y no tenemos ni el menor ni el mayor, ningún cuidado tenemos al expresarnos de nuestro hermano, al hablar de nuestro hermano, al referirnos a nuestro hermano. Y entonces, cuando esta ira se vuelve en nosotros así como inveterada, una ira de por vida, es decir, que no le ponemos freno, que no la cortamos y que dejamos que carcoma nuestro corazón, que carcoma en nuestra vida y que nos dañe nuestra espiritualidad. Y llegamos a coger tema a un hermano, a una hermana, despiadadamente olvidándonos de que nosotros hemos hecho un pacto de amor con Dios, hemos hecho un pacto de paz con Dios, y hemos invitado a que el Señor Jesucristo pose dentro de nuestro corazón y que nos ayude a dar frutos distintos a los que dábamos antes, que sean frutos del Espíritu y no frutos de la carne, frutos dignos de arrepentimiento. Parece una cosa sencilla la ira, pero nos puede alejar tanto de Dios como dice el texto, que es objeto hasta de ir al infierno. Probablemente para los judíos era fácil comprender todo lo que lo que Jesús les estaba enseñando, porque en tiempos antiguos el rey Acaz había profanado el altar y había hecho un lugar en Jerusalén. Si no me equivoco, al suroeste de Jerusalén había un lugar donde se había hecho como un altar para hacer sacrificios a los dioses. Y Acaz había incluso ofrendado sus hijos al dios Moloc. Y entonces, tiempo después, el rey Osías eliminó esta profanación, esta blasfemia contra Dios, y ese lugar donde se hacían sacrificios lo dedicaron como para un basurero donde se quemaba todos los desechos de la ciudad, y entonces se convirtió como el lugar de fuego que nunca se apagaba, y ahí se mandaban todos los desechos. Y entonces esta figura fue fácil para los judíos comprenderlo porque tenían esa experiencia que conocían. Pero nosotros ahora conocemos otro concepto de infierno,
Y el concepto de infierno que conocemos y el concepto de juicio que conocemos es el juicio final, es el juicio eterno. Y nosotros debemos tener en cuenta este consejo que la palabra de Dios nos da, porque aunque la ira parezca una cosa simple, momentánea y pasajera, puede convertirse en una forma de vida y puede atraer a nosotros raíces de amargura que nos limite de gozar nuestra vida eterna en salvación eterna, y que tengamos que ir a ese infierno eterno, a ese juicio de perdición. La ira no viene de Dios. Santiago 1:20 dice que en la ira no obra la justicia de Dios. Colosenses 3:8 nos dice que nos alejemos de toda ira, de todo enojo, de toda blasfemia. La ira provoca venganza. Cuando nosotros estamos airados contra nuestro hermano, estamos buscando formas de vengarnos. Y si encontramos quien vengue por nosotros, aún mejor. No sé ustedes, pero sinceramente yo me he enfrentado y me siento confrontada con este texto, porque me he enfrentado a situaciones donde la ira a veces no deja que uno duerma en paz, no duerma tranquila. Si no es que uno le pide a Dios que lo libere de ese sentimiento, que lo perdone por sentir eso contra otra persona y que lo ayude a amar a la otra persona independientemente de lo que nos haya entristecido, de lo que nos haya dolido. Independientemente de eso, roguemos a Dios, al Dios de la misericordia, al Dios de paz, al Dios de amor, que nos ayude a librarnos, a limpiarnos de ese sentimiento y que nuestro corazón se llene de amor, se llene de paciencia, se llene de paz, porque es un sentimiento que no viene de Dios. Es un sentimiento que ni siquiera se ve pasajero. Imagínense que el texto que acabamos de leer lo pone en el mismo punto que está el adulterio y con seguridad en el mismo punto que está la fornicación. Porque ¿qué es lo que pasa? Que estos actos, ya sea el adulterio, la fornicación, al igual que la ira, cuando nosotros somos presa de este pecado, estamos atentando contra el prójimo. Estamos atentando contra un ser humano más que es creación de Dios. Y cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento los mandamientos, los 10 que nosotros más conocemos, nos manda a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo con nuestros pensamientos, pero que también amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y a veces no nos percatamos y caemos en estos pecados como inconscientes de que estamos pecando directamente contra Dios, porque todos somos creación de Dios. Y cuando nosotros atentamos con este pecado contra otra persona, Dios es fuerte con el juicio con nosotros. Y aquí Jesús les está advirtiendo al pueblo judío. Yo creo que nosotros podemos tomar la advertencia, y nos dice que si vamos a presentar una ofrenda, en este contexto la ofrenda era el sacrificio que presentaban las personas para perdón de los pecados. Ya nosotros no presentamos ese sacrificio porque Jesús lo hizo por nosotros, pero siempre hacemos formas de culto delante de Dios y nos presentamos delante de Dios, ya sea con una ofrenda de oración, con una ofrenda de cantos, con esta misma ofrenda que estamos haciendo de reflexión de la palabra de Dios, o con una ofrenda física. Cualquiera que sea la forma de ofrenda que presentemos delante de Dios, tratemos de que nuestro corazón se corresponda con lo que estamos haciendo, porque lo que dice la palabra de Dios es que Él no va a recibir la ofrenda que nosotros le presentemos si no vamos y arreglamos nuestra vida interior, nuestras acciones, nuestras actitudes, porque la ofrenda que presentemos es lo visible, pero Dios siempre quiere trabajar con nuestro corazón. Dios les bendiga. Sigamos leyendo la palabra y sigamos aprendiendo de ella. Amén.